Dios y Padre de todo, que gobierna a todos y trabaja por medio de todos y vive en me perdí, hermano, y vive en todos nosotros. Por eso dice, no, vamos a dejar hasta ahí nomás, hermano. Tome asiento. Me parecía raro, hermano, que tengo dos prédicas acá. Pero quédese ahí mismo. Son cosas que pasan. Capítulo 4, versículo 17. Andaba corrido en 17 versículos. Lo que les voy a decir, dice, es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos que no son creyentes, como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco de su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido el mensaje que han aprendido, la verdad que está en Jesús. Les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes, y ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a vestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros. Porque todos formaron parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que es ladrón deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen les hagan bien, para que lo que hablen le haga bien a quienes los escuchan. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables, considerados unos a otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Y lo primero que podemos decir en esta mañana, y yo quiero recordarle un poco lo que hemos venido, ¿cierto? Hemos estado viendo casi todo este año la carta a los Efesios y llegamos a un punto en el capítulo número 4 donde el apóstol Pablo cambia un poco el sentido de la carta, sin separarse de lo que hemos visto en los primeros 3 capítulos. Y lo que vimos en los primeros 3 capítulos, hermano, podemos ver lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. En los primeros capítulos, en estos primeros 3 capítulos, Pablo
habla mayoritariamente en estos 3 capítulos primero de doctrinas. Y lo estuvimos viendo y lo hemos venido viendo durante todo este año. Y yo quiero hacer un pequeño resumen, no me voy a profundizar porque ya lo vimos, pero para que usted recuerde lo que hemos recibido de parte del Señor. Esas bendiciones espirituales, ¿se recuerda? Cuando hablamos de las bendiciones espirituales. Número 1, nos bendijo con toda bendición espiritual en Efesios capítulo 1, versículo 3. Él nos escogió. Capítulo 1, versículo 4. Él nos predestinó. Él nos hizo sus hijos. Él nos redimió con su sangre. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos selló con su Espíritu Santo. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos amó cuando merecíamos. ¿Qué merecíamos cada uno de nosotros? Su ira. Y Él nos amó y nos perdonó. ¿Nos salvó por nuestros méritos? No. Nos salvó solamente por su gracia. Estábamos lejos, mas Él nos ha hecho cercanos. Quise hacer un resumen solamente de estos 3 capítulos anteriores. Ahora, considerando todas estas cosas que hemos recibido y que recibieron estos creyentes, a los cuales Pablo les dirige estas cartas, a ese pueblo gentil como nosotros, el apóstol Pablo le dice en esta carta lo siguiente: yo, Pablo, por causa del Señor Jesucristo, les ruego, ahora considerando que hemos sido privilegiados, que hemos sido escogidos, que hemos recibido todas estas bendiciones espirituales. Pablo ahora utiliza estas palabras para dirigirse a estos habitantes de Éfeso, que venían de ser un pueblo gentil, la mayoría de ellos, al igual que nosotros. ¿Qué es lo que les dice? Yo, Pablo, ¿qué es lo que quiere decir? Yo les ruego. Cuando usted hace un ruego, ¿cómo usted lo hace? Como cuando quiere rogar algo. Te ruego, por favor, considéralo, te ruego. De esa manera Pablo le está diciendo a estos creyentes: yo les ruego que, considerando todo lo que hemos visto, todo lo que le he escrito en estos capítulos, en estos 3 capítulos, les ruego que consideren aquello. ¿Para qué? Para que vivan de una forma que sea digna al llamamiento que hoy ustedes tienen. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Usted se considera un hombre o una mujer privilegiada al saber que Dios lo escogió, lo predestinó, lo apartó de un mundo donde no teníamos esperanza, vivíamos sin Dios y sin esperanza? ¿Usted se siente bendecido ahora de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la iglesia, de ser parte de la familia de Dios? Amén. Considerando aquello, la palabra del Señor nos dice en esta mañana: yo les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que les ha sido dado. Amén, hermano. Lo que Pablo quiere plantear a partir del capítulo número 4 es que el resultado de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús deben traducirse de forma natural en el creyente en un cambio de vida. El creyente que realmente ha sido salvado evidenciará en su vida las evidencias de dicho cambio. ¿Ha cambiado Dios su vida? ¿Ha cambiado la mía? ¿Cierto que sí? Sí. Ahora, debemos dar evidencias de ese cambio. Hermano, ¿cree usted
que lo que hemos aprendido hasta el capítulo número 3 es verdad. Amén. Por tanto, si usted cree que es verdad, si yo creo que es verdad, por lo tanto, si creemos lo que decimos creer, entonces debemos vivir de acuerdo a lo que hemos creído. ¿Usted cree que Dios lo escogió para ser parte de su iglesia? ¿Usted cree que Dios lo escogió desde ese mundo sin esperanza, sin Dios, de ese mundo gentil, para traerlo para ser parte de su familia, para hacerlo su hijo? Sí, hermano, y qué glorioso es lo que Cristo ha hecho. Si nosotros creemos esto, debemos de vivir de acuerdo a lo que hemos creído. Por tanto, lo que Pablo está diciendo ahora es: vivan como la iglesia. Vivan como una familia. Vivan como mis hijos. Debemos evidenciar esa clase de vida. Tenemos un Dios que es, ¿cuál es el atributo que usted más, cuando hablamos de los atributos, el atributo que primero salta? Que Él es santo. Por tanto, la iglesia de Dios debe ser una iglesia que busca la santidad. Debemos ser creyentes que buscan la santidad. Como dice Pablo, debemos andar como es digno de nuestra vocación. La palabra andar, si yo le pregunto esta mañana, ¿qué significa andar, hermano? Usted me va a decir, andar, caminar, ¿cierto? Y tiene mucha razón. Es andar, es caminar. Pero en la Escritura se usa esta palabra para referirse al curso de la vida de una persona. Cuando habla del andar, del caminar. Cuando Pablo utiliza la palabra andar, se está refiriendo a un estilo de vida constante. Nosotros no somos hijos de Dios una vez a la semana o un mes y al próximo mes no. El verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente, es alguien que anda, que camina de acuerdo a la palabra de Dios de manera constante. Constante. Y esto no significa de ir corriendo, sino que es un andar, es un caminar, de vivir constante, poniendo en práctica la palabra de Dios, y que a través de este andar vaya progresivamente evidenciándose Cristo a través de nuestra vida. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, quien dominaba nuestro ser era nuestra antigua naturaleza pecaminosa, que aún vive ahí, pero antes éramos absolutamente dominados por ella. Pero ahora que Cristo ha salido a nuestro encuentro, progresivamente el creyente comienza a dejar atrás toda aquella antigua manera de vivir para transformarse en un nuevo ser. Amén. Ahora, el andar es de manera constante, continua, que se prolonga en el tiempo. Y ese estilo de vida es contrario al que estos creyentes, que vienen en su mayoría del pueblo gentil, vivían antes, sin Dios y sin esperanza. Ahora estos individuos tienen un Dios, tienen esperanza, y como lo dice Efesios capítulo 2 versículo 19 en la versión PDT: por tanto ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes, ni exiliados, ni ciudadanos,
sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Versículo 20. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida. Pablo les está diciendo, ustedes antes eran extranjeros, eran extraños, estaban lejanos, pero ahora forman parte de la familia de Dios. Y están siendo construidos sobre una base sólida que es Cristo. Y cuando Pablo se refiere a esa base sólida, a que están siendo construidos, se está refiriendo a la iglesia del Señor. Hermanos, ser parte de la iglesia es algo que nosotros tenemos que tener en alta estima y consideración. Porque si no fuera por su gracia, jamás seríamos parte de ella. Es a estos creyentes que Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 17. Lo que les voy a decir es una advertencia. Como dice la versión Reina Valera, les ruego. Es una advertencia. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, y esto debe llamarlos la atención. Pablo le está escribiendo a creyentes. Pablo está dirigiendo esta carta a aquellos que habían venido de ser un pueblo gentil a ser parte de la iglesia. Hermano, el que usted y yo hoy estemos acá no quiere decir que seamos perfectos, pero tampoco quiere decir que ya estamos listos, que ya la tarea está hecha. No, así como en aquel tiempo habían en medio de la iglesia hombres y mujeres que se rehusaban a dejar ciertas prácticas, que se rehusaban a dejar ciertas conductas de su vida anterior. De la misma manera, en la iglesia de hoy, hay en medio de nosotros, o podemos ser aún nosotros mismos, los que estamos congregados en muchas congregaciones y en especial en esta iglesia, porque es a esta iglesia a la que estamos hablando hoy. Creyentes que vienen, pero no ha habido un cambio real en el corazón. No ha habido evidencias de un cambio de conducta, de un cambio de vida. El que nos congreguemos en este lugar no es garantía de que seamos creyentes. El cantar, el orar, aún el predicar, no es garantía. No nos podemos fiar que nuestra vida ha cambiado, hermano. ¿Cree usted que en medio de las congregaciones hay creyentes que aparentan ser creyentes, pero siguen manteniendo conductas de su vida anterior? ¿Sucederá aquello? Si la palabra hace una advertencia contra esto, es porque sí ocurre, hermanos. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Y Pablo parte utilizando la palabra advertencia y lo hace dirigiéndose a quienes se supone son creyentes, a quienes se suponen son la iglesia del Señor. En aquel tiempo, como en estos tiempos, hay en medio de la iglesia individuos, personas que a pesar de haber recibido la verdad de Cristo, en su interior no ha existido un cambio de vida ni un cambio de conducta. Hermano, la gente no cambia, no porque no haya escuchado la verdad, no porque nadie le haya dicho nada, sino que la gente no cambia por lo terco de su corazón. Y eso debe ser un llamado de atención para los creyentes que hoy estamos en este lugar. Que las palabras que usted ha recibido en innumerables ocasiones pueda hacer efecto en su vida.
Y nadie más que nosotros sabemos si tenemos un corazón terco y un corazón duro. Nosotros sabemos cuando estamos teniendo un corazón terco y un corazón duro. Lo sabemos. Y a pesar de aquello, rehusamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es lumbrera, como lo dicen los salmos. Es lumbrera, es una luz. ¿Y cuál es el propósito de la luz? Alumbrar. ¿Para qué? Para poder ver lo que en la oscuridad no podemos ver. Y cuando usted está en la oscuridad, cuando yo estoy en la oscuridad, estoy en peligro. Porque en ese caminar, en ese andar, si yo voy en la oscuridad, ¿qué me puede pasar? Me puedo hacer daño, me voy a caer, me voy a equivocar, voy a ir sin dirección. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios, que es una lumbrera, que es una luz que nos permite ver. ¿Qué nos permite ver cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios? Nuestra vida. A veces queremos que venga un profeta y nos diga: esto tienes que cambiar. El Señor dice que te vio, así que ya sabes, tienes que cambiar. No, hermano, es que cada vez que nos exponemos a las Escrituras, cada domingo, cada clase, cada oración que usted se expone ahí a la palabra de Dios, la lumbrera de la palabra de Dios es la que ilumina nuestra vida y donde nosotros podemos decir: wow, esto no lo ven mis hermanos, pero Dios, que es la palabra, lo está viendo y me está sacando a luz todo aquello que yo tengo que cambiar. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar a esto? Ya eso es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Porque a veces nos exponemos a la palabra de Dios y el predicador, el hermano que está dando el estudio, solamente lee la palabra, ni siquiera la exhorta, la está leyendo y ya el Espíritu Santo nos está ahí amonestando en nuestra mente: tienes que cambiar esto, estás mal así. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir con la dureza y la terqueza en la palabra? ¿Terquedad del corazón? ¿O vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a considerar la lumbrera, la palabra de Dios, como algo que me quiere hacer bien? La palabra de Dios es lumbrera y saca a la luz la mala conducta y el pecado de cada uno de nosotros. Y quizás al escuchar estos versículos, quien tengas a tu lado no logre ver tus pecados. Porque la persona que tenemos al lado no conoce mi corazón. No conoce lo que yo estoy pensando. Quizás usted puede tener su hermano ahí a su lado y los dos están escuchando lo mismo, todos estamos escuchando lo mismo. Pero por más que esa persona pueda saber cosas acerca de mí, realmente no me conoce. Pero yo le tengo una buena y una mala noticia en esta mañana. Dios sí te conoce y me conoce. Y Él sabe
lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi mente realmente. Y Él sabe, solo Él sabe, cuando yo he escuchado su palabra, Él ha amonestado mi corazón a que tengo que cambiar ciertas conductas en mi vida. Pero no lo hago. Y sigo viviendo de la misma manera. Y así nos acostumbramos a vivir en la iglesia del Señor, donde quizás usted pueda ver al hermano que tiene atrás, adelante, al lado, donde quiera, aquí usted pueda mirar. ¡Hoy qué espiritual el hermano! ¡Hoy que me gusta! ¡Oh, buen creyente! Pero a veces quizás no sea la misma opinión que tiene Dios de cada uno de nosotros. Hermanos, estar dentro de una iglesia, dentro de una congregación, no nos hace creyentes. Tiene que haber un cambio de conducta. Pero eso no es lo importante. Lo realmente importante es que cada uno de nosotros podamos ver a la luz de su palabra todo aquello que nos trae gloria a Dios. Y todo aquello que nos trae gloria a Dios, como lo vamos a ir viendo después hacia abajo, hay unas malas conductas. Y como lo decíamos cuando nos equivocamos al principio al leer el otro mensaje, hay cosas que debemos hacer y hay cosas que debemos evitar. Y todas aquellas cosas que debemos evitar son las que nos traen gloria a Dios. Y para abajo comienza a enumerarlas. Si usted se fijó acerca de la mentira, del enojo, de las malas palabras, el robar, y comienza a enumerar un sinfín de cosas. ¿Usted piensa que dentro de la iglesia del Señor no hay gente con esas conductas? ¿O usted piensa que ya estamos en el cielo y que aquí habemos puros santos, inmaculados? No, hermano. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios cuando nosotros nos vivimos para la gloria de Dios? Es allí donde el Espíritu Santo se entristece. Cuando vemos que hay creyentes que endurecen su corazón a la palabra de Dios y en este andar cristiano caminan y caminan, pero no hay un cambio real en sus vidas, en su mente, en su corazón. Cuando seguimos practicando cosas que debiéramos haber dejado después de tanto tiempo, Dios amonestando nuestra vida, aquel tipo de conducta es la que hace al Espíritu Santo entristecerse. Y en el versículo 25 en adelante comienza a enumerar varias conductas que si las dice el apóstol a los efesios, porque allí estaban ocurriendo. Y si hoy la palabra de Dios los dice a nosotros, porque pueden estar ocurriendo. ¿Y por qué es importante, hermano, considerar todas estas malas conductas? Porque estas terminan haciendo daño. Y no solamente a usted o a mí que practicamos, que tenemos estas malas prácticas, terminan haciendo daño al cuerpo de Cristo.
terminan haciendo daño a la familia de Dios. Por eso es que en el capítulo 4, en lo que leíamos anteriormente, el apóstol enfatiza y le ruega a estos creyentes que tienen que hacer todo lo posible por mantener esa unidad. Porque hay que hacer todo lo posible en mantener la unidad y en mantener esta clase de vida que a Dios le agrada. Porque cuando nosotros vivimos desordenadamente nuestra vida, eso provoca en la iglesia divisiones, un montón de cosas que vamos a ir viendo. Versículo 25. Dejen vamos a leer del versículo 24 en adelante. Ya revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que, ese así que, cierto, hemos aprendido que va relacionado con lo que ya hemos leído anteriormente. Así que dejen las mentiras y díganse la verdad, y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Si hay una mala conducta, si hay algo que traemos desde afuera nosotros, de nuestra antigua manera de vivir, es que éramos mentirosos. ¿O no? Aquí no hay nadie que haya sido, que no haya dicho mentira o que no haya practicado la mentira. En el mundo se practica la mentira, pues, hermano. Porque vivimos en un mundo gobernado por el rey de los mentirosos, el diablo. Por eso es que el apóstol Pablo le ruega a estos creyentes que como ahora forman parte del cuerpo de Cristo, han sido injertados en la familia de Dios, dejen las mentiras y díganse siempre la verdad. La mentira. ¿Qué es la mentira? Y se refiere a una afirmación o declaración falsa que se hace con la intención de engañar o manipular a alguien. Busca ocultar la verdad y crear una ilusión. Eso es la mentira. Ocultar, hacer una afirmación falsa con la intención de engañar o de manipular o de crear una ilusión. Hermano, qué peligrosa es la mentira en medio de la iglesia. Qué peligrosa es la mentira en la familia. Qué peligrosa es la familia en todo ámbito de nuestra vida. Porque la mentira lo único que va a producir es daño, es división. Y es que en algún momento vamos a tener que pagar las consecuencias o sufrir las consecuencias de la mentira. Y me llamaba la atención que la mentira se refiere a la afirmación o una declaración falsa. Y después dice el apóstol, díganse siempre la verdad. O sea que
entre los creyentes, entre la iglesia, lo más probable es que se estaban mintiendo, o se estaban ocultando cosas, o se estaban omitiendo cosas. Y eso es un peligro. Cuando alguien le hace una afirmación falsa sobre otra persona, eso es una mentira. Es que somos creyentes, hermano, es que se está equivocando. Aquí somos nosotros, somos la iglesia, nosotros no hacemos eso. ¿Habremos hecho o habemos practicado esto alguna vez? Contra un hermano, contra una hermana. Haber levantado una acusación falsa. Haber dicho algo que realmente nunca pasó. ¿Sabe? Cuando este tipo de cosas las hacíamos en el mundo, daba lo mismo. Pero hermano, cuando hacemos este tipo de cosas, ahora que somos parte de la familia de Dios y mayormente contra un hermano o una hermana, eso es grave, hermano. Y mayormente si se hace con la intención de engañar o de manipular ciertas situaciones. Mentir es buscar ocultar la verdad. No, que nosotros somos creyentes, no mentimos. Pero la mentira es ocultar la verdad. No es que yo omitir, yo me resto, yo me omito. No, cuando nosotros sabiendo no hacemos o no decimos la verdad, estamos mintiendo. Entonces, hay un hermano, hay una hermana que está en esta situación, al igual que todos nosotros, viene del mundo gentil, viene del mundo, está congregado entre nosotros. Somos familiares, parece. Y esa persona ya ha pasado tiempo, está caminando, está ahí congregándose, pasa el tiempo y esa persona no deja ciertas malas conductas. Y los creyentes, sus hermanos, porque ahora él es parte de nuestra familia, nosotros que somos sus hermanos, vemos que él tiene que cambiar ciertas conductas, tiene que cambiar aquello que está haciendo mal, que tiene que cambiar ciertas prácticas que no dan gloria a Dios. Nosotros lo sabemos, pero nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en problemas. Omito. Tengo bastantes problemas para uno más. Y si no lo recibe bien. Cuando usted viendo el pecado de su hermano, la mala conducta, usted no hace nada al respecto, usted está mintiendo. Y le está haciendo un daño al cuerpo. Porque eso no va a permitir que el cuerpo funcione de manera correcta, de buena forma. ¿A usted le gusta que la gente que está allá afuera, expectante, porque la gente es así, la gente espera de los creyentes y está bien, que si ahora que son creyentes cambian su forma de vivir? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su opinión cuando usted conversa con la gente? Uy,
Y chuta, para no nombrar a nadie. Pepita, ¿me presta la Pepita, hermano Sergio? Y la Pepita, ¿hace cuánto que se está congregando? Dice, hace tiempo, años que está con usted. Pero no cambia nada. Si para ser como la Pepita, mejor me quedo en la casa. Eso es hacer un daño, hermano, al cuerpo de Cristo. Porque la gente no habla mal de la Pepita. La gente está hablando mal de los hijos de Dios, de la iglesia, donde Cristo es la cabeza y es parte de ella. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos visto que hay un hermano, una hermana, un joven, una jovencita, y nosotros decimos, no, está mal? Y no cambia. Y nosotros nos transformamos en opinólogos y en cualquier cosa, menos en lo que somos, hermanos. Porque es mi hermano. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, derramó la misma sangre por él que por mí. Y después llegamos a la iglesia. Te amo, hermano, no sabes cuánto te amo. Si realmente amamos a ese hermano, procuraremos su bien. Y haremos ver su error para que recapacite, se arrepienta y se vuelva al Señor. Hermano, cada vez que ocultamos, que omitimos, estamos mintiendo. Y Pablo nos llama a dejar de mentir, a dejar de ocultarnos los pecados unos a otros. Nos llama a decir siempre la verdad. Imagínense esto. Díganse siempre la verdad. Es que considera, podrías hacerlo. No. Díganse siempre la verdad. Díganse siempre la verdad unos a otros. Ahora, ¿cómo podemos decir la verdad de una manera correcta? Porque dice, dígase siempre la verdad uno a otros, algo siempre, constantemente entre la iglesia debemos amonestarnos a seguir la verdad, a vivir para la gloria de Dios, unos a otros. Aquí no es tarea solamente del pastor identificar estas cosas, ir a amonestar, a dar un buen consejo. No, es su tarea también y es la mía. Pero de manera constante, pues, hermano, porque dice, díganse siempre la verdad unos a otros. Ahora, el decir la verdad, si no lo hacemos de buena manera, puede causar una destrucción o una división. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos la madurez para escuchar y muchas veces también no tenemos la madurez para hablar. Porque aquí podríamos después del culto estar toda la tarde diciéndolo la verdad uno a otro. Ven, necesito decirte algo. ¿Sabéis qué? No, tenéis que cambiar. No podéis seguir así. Termino con él y después viene un hermano conmigo porque él vio ahora los errores en mí. Oye, tú que estáis predicando, no, pues hermano. Terminó él y vamos. A la final del día, si es que nos alcanza el día para decirnos todas las cosas que tenemos que decirnos, hermanos, la iglesia se dividió. ¿Cómo podemos hacerlo para hacerlo de buena manera?
Efesios capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Yo, Pablo, preso por causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Y aquí está la clave de cómo hacerlo, hermano. Usted que tiene su Biblia, léalo, porque a los hermanos se les va a complicar ahí. Dice, sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con el vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Debemos hacer todo lo posible, hermanos, por mantener la unidad del cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la familia de Dios. ¿Pero de qué manera? Versículo 2, siendo humildes. Cuando usted quiera ir donde su hermano, donde su hermana, y ayudarlo a que él pueda cambiar su actitud y pueda ver su condición, su pecado, debemos hacerlo siempre con humildad. Con humildad, con amabilidad, teniendo paciencia, soportándose unos a otros. Esa es la manera, hermano. No con arrogancia, no con ese aire de superioridad por sobre mi hermano, sino considerándolo a él siempre como algo más importante que yo mismo. ¿Está de acuerdo con eso? Debemos hacerlo entonces con humildad. Sean siempre humildes. Y esto no tiene nada que ver, hermanos, con las cosas materiales o tangibles como la vestimenta, el lugar donde vivimos, las cosas que poseemos. No se trata de esa humildad malentendida. A lo que se refiere la palabra con humildad en la Escritura es a la actitud, una actitud de humildad. Porque alguien puede ostentar muchas cosas y ser muy humilde. Al momento de hablar, al momento de demostrar una actitud de humildad, hermano. Alguien puede tener muchos recursos. Alguien puede tener una casa en Panguilemo, hermano, uno de los lugares más acomodados. ¿Ah? Y no ser humilde. No ser humilde. Pero también nos encontramos con gente que quizás es carente de muchas cosas materiales, pero es inmensamente orgullosa y arrogante. Y el llamado a poder amonestarnos a unos a otros cuando vemos a un hermano que está practicando el pecado, tiene ciertas conductas que ya no debieran estar, debemos hacerlo, hermano, con humildad, con amabilidad, con amor. Y es que para mantener una actitud humilde no necesariamente esa actitud humilde es una actitud del corazón. Un corazón que tiende siempre a reconocer al otro como superior o digno de consideración.
El que es humilde no busca que siempre lo consideren. El que es humilde siempre tiene consideración por el otro. La humildad, hermanos, es lo opuesto a la arrogancia. La arrogancia nos lleva a tener un mayor concepto de nosotros mismos, del que realmente es. Nosotros no podemos ir a aconsejar a un hermano con esa actitud de arrogancia, de superioridad, teniendo un más alto concepto de nosotros mismos del que realmente es. A veces nosotros nos creemos, voy a poner en mi caso, que porque hoy estoy aquí, eso me da a mí ¿cuál es la palabra? La posición, la atribución de ir donde un hermano que es más nuevo, o de ir a donde un hermano que yo veo que está cometiendo un error, ir con arrogancia, hermano, bueno, ya, pues, ¿cuándo va a cambiar? Cortemos el escándalo, pues. Si ya hace añitos que te estás congregando, debiera haber cambiado. Te estoy predicando todos los domingos. Qué humildad. Pero cuando vamos donde el hermano, con humildad, considerando siempre, por sobre todas las cosas, hacerle bien al hermano, haciéndolo de manera amable. Hermano, la recepción de ese hermano va a ser distinta. Te va a oír. Que el Señor les bendiga, hermano. Di una instrucción. Menos mal que mira el reloj. Póngase en pie. Seguiremos el próximo domingo.